Esta es la historia de tu esclavitud. Cómo todo empezó y cómo puedes liberarte. Igual que los animales, los seres vivos que les rodean, los humanos quieren explotar y utilizar los recursos que existan en su entorno. Primero, los humanos cazaban y pescaban, pero algo traumático y mágico sucedió en la mente de los humanos. No sabemos si este evento fue algo evolutivo, divino o por intervención extraterrestre. Puede ser esta última. ¿Por qué no? Pero este trauma ancestral fue que empezamos a tener miedo a la muerte y a ese futuro lejano y perdido. Y esto fue el inicio de una gran tragedia y también de una gran oportunidad. Tan pronto entró el miedo a la muerte en la gente, a herirse, al encarcelamiento, nos convertimos en un ser controlable. Pero también nos convertimos en seres valiosos. Y de hecho no hay otro recurso en la Tierra tan limitado y tan valioso como un ser humano: su tiempo. Los humanos en verdad no ansían poseer o tener recursos naturales, sino los recursos humanos. Otros humanos como recurso. Se puede asustar a un animal, pero solo en ese momento, porque los animales tienen dolor, pero solo piensan en el ahora y por lo tanto no los puedes amenazar con la pérdida de libertades, no los puedes amedrentar con tortura, con meterlos en la cárcel de un futuro perdido y lejano. Los animales viven en el ahora, no viven en el ayer ni en el mañana como los seres humanos, viven en el ahora, en el presente. Y no puedes amenazar a un perro, a un león, a una oveja o a una vaca con la muerte. De hecho, no puedes amenazar a un árbol siquiera con un hacha para que te dé más limones o naranjas o más fruto. Por otro lado, si amenazas a una gallina con la muerte, por ejemplo, para que te dé sus huevos, no va a suceder, no va a funcionar. Sin embargo, puedes amenazar a un humano o a varios para que te den todos sus huevos. Esta clase de granja humana ha sido la más destructiva, pero beneficiosa para algunos, entre comillas, durante miles y miles de años, a través de la historia de la humanidad. Y ahora llegamos al momento clave, al clímax de todo este juego y destructivo final. Dejaremos atrás una época para adentrarnos en una u otra nueva, llena posiblemente de oportunidades, mitos y leyendas. No puedes tener una percepción clara de la humanidad sin que la entiendas como un conjunto de granjas, todas separadas o segregadas unas de otras, donde estos granjeros poseen una propiedad a un ganado humano. Algunos se confunden cuando alaban al Estado o al granjero. Mira, el Estado provee comida, irrigación, electricidad, infraestructuras y agua, igual que los granjeros proveen a su ganado, a los animales, de lo mismo, incluso sanidad, vacunas, agua, electricidad, etcétera, etcétera. Lo sorprendente es que el ganado humano se cree que hay una mano invisible benevolente que lidera a este estado, pero esto no es más lejos de la realidad. Pero como en la analogía que explicaba de la granja, estos granjeros quieren a su ganado sano para obviamente aumentar su producción y su capital a lo largo plazo, a lo largo del tiempo. El ganado, por tanto, produce más leche, más carne y más espacio se habilita para estos animales, para este ganado con demarcaciones e incluso corrales, o lo que llamamos hoy casas, ¿no? Y es lo mismo con el Estado,
queriendo aumentar sus beneficios y su capital y su poder de control sobre su ganado. Y amplía sus corrales, en este caso sus ciudades, como el granjero hace igual con su granja. ¿Comprendes ahora cómo funciona tu prisión o tu granja en donde vives? Nacemos en esta granja y morimos en esta granja. Así de simple y sencillo. Pero ha habido 4 fases destacables a lo largo de la historia de esta granja humana, o ganadería humana, como le quieras llamar. Nos podemos remontar a la vieja Babilonia, o Sumeria, como lo quieras llamar también. Era una esclavitud directa, psicopática, de los granjeros a regentes a través del control del propio cuerpo, de lo físico. Y esto también pasaba en Egipto, y por eso también había innumerables guerras y conflictos todo el rato, todo el tiempo. Pero en Egipto hasta cierto punto. Sin embargo, la productividad de los esclavos, por ejemplo en Sumeria, era baja y los esclavos al final necesitaban muchos recursos para ser controlados. Esta segunda fase es más llevadera y todo el mundo la conoce que ha estudiado Roma. Es el modelo Annus Dominis, le llamo yo, el Imperio Romano, en donde los esclavos se le permitía cierta creatividad, cierta genialidad y libertad, y su productividad era o iba en aumento, era más alta. La producción de Roma también, y su riqueza, pero también los impuestos y su exacerbado socialismo que vino después. Una vez destruyeron las libertades económicas de sus esclavos y ciudadanos, el Imperio Romano se fue al garete, se autodestruyó irremediablemente. ¿A qué os suena esto? ¿Os suena algo esto? El Imperio Americano y la coartada de libertades que pasan hoy en día. Fijaros, después hay la fase 3, que denomino yo, que introdujo el modelo feudal, y aquí, junto con la Iglesia, porque hay ese viejo proverbio hispano que dice, y nos hemos topado con la Iglesia, ¿no? Y sus señores feudales. El feudalismo introduce un concepto de propiedad del ganado y la subdivisión de propiedad, que a final de cuentas pertenece al señor feudal a través de la imposición de impuestos o tasas. Es como un renting, ¿no?, que le llaman hoy un leasing, en diferentes productos. O sea que el agricultor o paisano, en vez de poseer una propiedad directa, le tenían que pagar a los señores, o a la iglesia, al territorio feudal, por esa propiedad que ellos supuestamente poseían, y de verdad nunca era suya. Algunos también le llaman caciquismo. Esto se quebró por el problema de la subdivisión de la tierra productiva. La tierra fue consolidada por los amos, por los caciques, y un montón de paisanos se tuvieron que abandonar o fueron echados de sus tierras para viajar incluso al Nuevo Mundo, ¿no? Tuvieron que abandonar esas tierras ancestrales. Y además las técnicas de ganado y agricultura introducidas en ese tiempo, al final de la Edad Media, hicieron que no se necesitaba tanta gente para arar el campo, para producir comida. Con menos trabajo se producía más comida, y las villas y los castillos se empezaron a convertir en pequeñas ciudades, polis o urbes. La última fase fue el modelo democrático. Los que perdían sus tierras ancestrales empezaron un flujo constante hacia las nuevas urbes y ciudades, y entonces ya empieza a haber más ganado, más stock, que se llama, en masa en estas ciudades. Entonces, estos granjeros muy inteligentes, esta clase elitista le llaman algunos, se dieron cuenta que podrían hacer más dinero dando una serie de libertades al ganado, como votar, como la libertad incluso de ocupación y cierta propiedad privada. Esto de verdad es un modelo mafioso. La mafia no es dueña de los negocios directamente, lo que hace es enviar a sus matones una vez al mes o cada cierto tiempo para pedir retribuciones y robar del ganado que trabaja y su producción y su productividad, como los empresarios, los empleados de los empresarios, autónomos, etcétera, etcétera. Y esto es cómo funciona el Estado. A medida que aumenta la productividad, tienes que pagar al Estado retribuciones directa o indirectamente a tus amos, los granjeros estatales, digamos.
Tus libertades son conservadas porque le reporta pingues beneficios a tus amos y aumenta también su propia productividad. Pero el gran problema de este último modelo democrático es que también amenaza a tus amos, a tus granjeros. Y obviamente la élite, tus amos, se empiezan a beneficiarse al principio, pero su ganado se empieza a acostumbrar a sus libertades y hay una competencia entre ambos. A ellos les aterroriza que todo el mundo sea rico y que su ganado sea como ellos. Por lo tanto, el ganado humano se ha dado cuenta que no necesita a los granjeros ni tener un amo. ¡Hey! Nadie dijo que una granja iba a ser fácil de gestionar. Entonces, para mantener al ganado junto con sus amos, esto es un proyecto muy escabroso y complejo y de difícil resolución. Pero los granjeros diseñaron un plan de tres fases, ¿no? El primero es la educación pública, que es una factoría de adoctrinamiento de ideas que no compitan, obviamente, con el granjero. Y a medida que la riqueza creció en los países occidentales, se fomentó y se incrementó el adoctrinamiento y el control del pensamiento, de la mente y de sus almas, las almas del ganado. Y la segunda fase es que el ganado se divida y se enfrenten entre ellos, unos con los otros. Es muy complejo controlar al ganado humano a través de la fuerza o violencia. Los romanos, los griegos y varios otros imperios de la Primera y Segunda Mundial, los nazis, los alemanes, los rusos, lo intentaron a través de la historia, pero probó ser misión imposible. Y además no es productivo, como en Corea, Cuba o Venezuela estáis viendo. Este modelo de cautividad no es beneficioso y decrece en productividad. Pero si el ganado humano piensa que es libre, puede ser más productivo para sus granjeros. Por lo tanto, lo mejor es hacer al ganado sutilmente creyente y dependiente del granjero. Esas típicas paguitas y subsidios del Estado. Que sean todos funcionarios, que vivan del Estado, un poco por aquí, un poco por allá. Y al ser más dependientes del Estado, una parte del ganado atacará a la otra parte del ganado que desean ser libres y luchar por su independencia en contra del Estado. La libertad es esclavitud y la esclavitud es libertad. Freedom is slavery and slavery is freedom. Deja que el ganado se pelee con aquellos que quieran liberarse y así no malgastas, no pasas tiempo, refiriéndome al granjero, en controlarlos directamente. Cualquiera que cuestione al granjero o al Estado será atacado. Será un enemigo de los ciudadanos por el beneficio común del ganado. Cuando pierden esa ética y moral, y los otros, los inteligentes, los libres, la reclaman, pues suelen ser enjaulados por los otros del ganado, dependientes más o menos del granjero y del Estado. Pero la más importante es la tercera y última fase, que es crear amenazas continuas externas, como por ejemplo sucede ahora con el COVID. Ya ha también sucedido a lo largo de la historia y del siglo pasado. Pero este tipo de granja llega a su fin, porque estas riquezas a través del pasado, a través de los diferentes siglos, gracias a las libertades económicas que se han dado, ya se están marchitando por la pérdida de exactamente estas libertades económicas y sociales y además el aumento de impuestos. La baja valoración de la moneda. Pero por otra parte, igual que se multiplica el ganado, también se multiplican los granjeros. Esto hay que sopesarlo. Y así como crece la riqueza y las libertades, están atrayendo a otros chorizos, a otros mangantes, a otros parásitos, cuya avaricia también destruye las libertades económicas y la ética y la moral de la granja y del ganado. La libertad, de hecho, es para el Estado una metástasis que corroe al Estado, como un cáncer. Al Estado no le gusta la libertad. Siempre que un Estado empieza pequeño, curiosamente termina siendo bastante grande. Por eso es difícil una solución pacífica, ya que una sociedad sin políticos, sin violencia o sin impuestos
Sería una sociedad libre, sí, e inteligente. Pero entramos en el lado oscuro y vemos los dolores del enjaulamiento que sufrimos al más puro estilo 1984, al más puro estilo orwelliano. Bailamos alrededor de esta violencia del Estado que no tiene fin y empezamos a vivir y sentir como otros patriotas, otras vacas, otra parte del ganado, nos ataca sin cesar. Muchos reniegan de ver su propio encarcelamiento. Pero yo os digo, despierta y sed libres. Fíjate y date cuenta que vives en la granja. Mira la granja de frente. El ver la granja es abandonarla, es ser libre.